Vale, perfecto. Pues nada, lo primero, un placer estar aquí. La verdad es que, bueno, hoy la clase de hoy, la verdad es que llevamos un tiempo con ganas de hacerla. La hemos estado preparando y además creo que, bueno, que muchos de vosotros nos habéis hecho muchas preguntas los últimos meses. Había muchos temas que al final siempre estaban conceptos desde más básicos a conceptos un poco más técnicos y la idea con esta masterclass es que en una hora y media vayamos al grano, que podamos resolver casi todas las dudas, casi todos los temas que se suelen tratar en el sector NFT, al menos a nivel de hoy, no a nivel de actualidad. Como ya sabéis, este es un sector que va muy rápido, es un sector que está cambiando cada mes, donde cada mes parece un año. Entonces, bueno, por lo menos vamos a tener una idea general de cómo vemos un poco este sector, ¿vale? La idea es tocar una parte de conceptos, usos, utilidad, la parte de inversión y creación de colecciones NFTs, ¿vale? Aquí lo podéis ver lo podéis ver un poco en el temario. Entonces, bueno, empecemos, vayamos al grano. Vamos a empezar con la parte más básica, que es un NFT, que incluso os diría que incluso gente que ha estado en el sector, que ha estado trabajando con NFTs, yo creo que mucha gente todavía no sabe muy bien ni qué es un NFT ni qué está vendiendo, ¿no? Entonces, me gustaría, hecho, unos pequeños dibujos o bocetos que yo espero que nos puedan ayudar a entender qué es un NFT. Es decir, un NFT viene de Non-Fungible Token, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es, ¿vale? ¿Qué es un token? ¿No? Que esto es una cosa como muy trivial, pero bueno, voy a intentar resumirlo así rápidamente. Al final, un token es la unidad de valor mínima en una red cripto, ¿no? Una criptomoneda es un token de pago único por cada red. Es decir, la diferencia entre un token y una criptomoneda es que las criptomonedas son únicas de cada red, ¿no? Al final, en Solana, pues tienes el Sol, en Ethereum tienes ETH, etcétera. Entonces, digamos que si esto fuera la red blockchain, esta línea amarilla, las personitas, que seríamos nosotros, que serían las cuentas, los triángulos son los tokens, es decir, nosotros normalmente tenemos los tokens y por lo general cuando empezó Bitcoin, en la red lo único que había eran Bitcoins, ¿no? Es decir, una persona tenía Bitcoins, podía tener un Bitcoin entero o podía tener un trozo de Bitcoin o podría tener muchos Bitcoins, ¿no? Esto es un poco la parte donde cómo empezó un poco todo el tema de los tokens. ¿Qué pasa con non-fungible token? Pues pasa que de repente llega Ethereum y trae la programabilidad. Y dentro de la programabilidad empiezan a pasar cosas. Entonces, la primera cosa que pasa es que los tokens podemos hacer una cosa que es asignarles un archivo. Entonces, de repente estás en Ethereum y puedes tener, por un lado, la moneda, la cripto de Ethereum, como token. Puedes incluso tener a día de hoy pues, USDC, USDT, ¿no? Las monedas estables que todos conocemos. Y llega un momento en el que de repente también se puede adjuntar un archivo, digamos, al token, ¿no? Yo creo un token y ahora le añado una foto. Entonces, esto es una cosa que empezó casi como un concepto de prueba, pero que después empezó a traer cantidad de usos, que vamos a ver hoy, ¿vale? Lo primero que también quiero que quede claro es la diferencia entre fungible y non-fungible token, ¿vale? Un token fungible es un token que es divisible, es decir, yo tengo un Bitcoin, pero puedo tener partes de Bitcoin. Es un valor común, ¿no? Que siempre digamos que aunque va variando en el tiempo, pero todo el mundo entiende que es el mismo valor para todos y es intercambiable. Es decir, si yo te doy un Bitcoin y tú me das un Bitcoin, el valor se mantiene, es intercambiable. Un non-fungible token no es divisible, es decir, yo no puedo coger una obra artística mía que he creado como un NFT y dividirla, es decir, no tiene ningún sentido, es como coger un cuadro de Van Gogh y partirlo en dos, es una cosa que no se puede hacer. Y además, su valor es único y no intercambiable. Es decir, si yo tengo un punk y alguien tiene un mono de cualquier colección de estas, como los Bored Ape Chat, y lo intercambiamos, pues aunque son dos NFTs, el valor obviamente no es el mismo. Son valores distintos porque son obras artísticas o obras con una serie de características distintas. Y lo bueno de los NFTs es que se utilizan para todo. Vamos a verlo ahora en esta clase, pero pueden ser para, digamos, registrar, ¿no? Como propiedad cuadros digitales. Las canciones también pueden ser NFTs, certificados de propiedad, etcétera. Al final el NFT no deja de ser una especie de certificado de propiedad que puede servir para el mundo digital, pero también para el mundo físico. Entonces, una de las primeras preguntas que nos suele hacer la gente es ¿qué es mintear un NFT? ¿No? ¿Qué es lo que se suele entender por acuñar un NFT? Es decir, mintear en inglés significa, o sea, en español significaría acuñar, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando creamos un NFT es que cogemos un token que ya está previamente creado y le acuñamos, ¿no? Es como que le pegamos un archivo. Y este archivo puede ser una foto, que es a lo que estamos más acostumbrados, pero puede ser todo tipo de archivos, ¿no? Puede ser una canción, o sea, un MP3, puede ser un formato PDF, puede ser un archivo 3D, una figura, digamos, en 3 dimensiones, un vídeo, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, al final, si os acordáis del dibujito que hacíamos antes, esto es como si fuera el token y ahora en este caso le estamos adjuntando una imagen y al mismo tiempo le estamos metiendo una cosa también que es importante, que son los metadatos, que a muchos de vosotros os sonará. Los metadatos es la información básica sobre ese NFT. Es decir, es una información que da datos básicos y que además tiene que tener una estructura determinada, que ahora vamos a ver un ejemplo, para que pueda ser interpretado ese NFT en distintas redes, en distintos marketplaces, etc. Si no seguimos esa estructura de información que se ha pactado, en Ethereum, por ejemplo, esos pactos o esos estándares se llaman normalmente ERC 721, ERC 1155. Son estándares cuando creamos nuestros NFTs que tienen que seguirse si queremos que luego nuestro NFT se pueda visualizar o que sus características o atributos se puedan visualizar en OpenSea, en Rarible, en cualquier marketplace donde queramos listarlos. ¿Vale? Entonces, bueno, que os quede un poco claro esta parte de que al final los NFTs es una manera de representar propiedad sobre activos que tengamos, tanto en el mundo digital como también veremos más adelante como activos físicos. Aquí os pongo un ejemplo, no se ve mucho, no hace falta esto, no vamos a entrar en detalle ahora, pero es un poco un ejemplo de metadatos, ¿no? Es decir, cuando yo creo un NFT, pues tengo que poner una información asociada. Normalmente suele ser el nombre del creador. En el caso, esto es un ejemplo de metadatos de la colección Cryptocrats que lanzamos desde CryptoProfe. Entonces, el nombre del creador, que sería Cryptocrats, la categoría, que suele ser Digital Art o Collectibles, etcétera. Pero hay una serie ahí, por ejemplo, sí que hay una serie como de distintas categorías que hay que intentar adherirse a esas categorías. El nombre del NFT, una pequeña descripción de nuestra colección. En esta descripción, pues lo habréis visto ya en algún marketplace, suele ser la típica descripción que habla, pues eso, un poco resume el proyecto NFT, igual a veces comenta algunas de las utilidades o beneficios que tienes por holdear ese NFT, etcétera, ¿no? Y luego información muy importante también de dónde va a estar alojada la imagen de ese NFT. Normalmente se trabaja en IEPFS, ahora veremos qué es esto. Y luego también, obviamente, la cantidad, bueno, esto normalmente se define en el token, la cantidad de NFTs que va a tener esa colección y luego los royalties, que ahora veremos también qué es. Y finalmente, también se suele trabajar la parte de atributos, ¿no? Que si tú normalmente lanzas una colección, por ejemplo, en Cryptocrats lanzamos una colección de 100 criptosabios, digamos de alguna manera, donde habían 5 tribus, ¿no? Había una tribu de bárbaros, había una tribu de rebeldes, una de aliens, una de sabios y todas estas tribus en los metadatos del NFT queda reflejada a qué tribu pertenece. Por ejemplo, aquí Holderta es una bárbara y por eso aquí aparece que está dentro de la tribu de los Age bárbaros. ¿Qué son los royalties? ¿Vale? Que esto es una parte también importante. Los royalties son un porcentaje de la comisión de venta que se da en el mercado secundario cuando se produce pues esto, una transacción. Es decir, si yo ahora mismo creo este NFT, que es un NFT de los Cryptocrats, como creador yo lo vendo, ahí yo no percibo ningún royalty. Ahora bien, la persona que me lo ha comprado a mí, en el momento en el que empieza a venderlo en el mercado secundario, empieza a comprarlo, lo compra a la otra persona, esta persona lo compra y se lo vende a otra, etcétera. Cada vez que hay una transacción, nosotros recibimos royalties directamente a la cuenta nuestra del creador y a otras cuentas. Es decir, no siempre van los royalties solamente a una cuenta, generalmente se suelen asociar a una, dos, tres cuentas. Os pongo el ejemplo muy claro de la colección Cryptocrats. Esta es la información que aparece de Bloom, que es uno de los 100 NFTs. Esto es de la tribu de los aliens. Aquí aparecería el nombre, aquí aparecería el nombre de la colección, el token ID, esto es el nombre de la cuenta del creador. Esto sería la descripción de este NFT. Y esto es el token ID. Esto sí que lo vamos a ver más adelante, esto es muy importante. El token ID es el identificador único de esa colección NFT. Es decir, es lo que hace que sea original. Si una persona ahora viene, coge este NFT, lo hace igual, lo sube, lo descarga, lo copia y crea un NFT exactamente igual y lo va a vender diciendo que es un criptocrato original, es imposible que lo haga, o sea, lo puede hacer, pero vosotros tendréis que estar viendo siempre el token ID para saber que es una copia original o no, o una estafa, una potencial estafa. ¿Vale? Entonces, bueno, de alguna manera los royalties, ¿por qué se pusieron? Pues bueno, es una parte muy importante para apoyar al creador en las fases posteriores a la venta inicial. Es decir, al final, cuando tú creas un NFT, es cierto, y lanzas una colección de NFT, es cierto que hay una primera venta potente, ¿no? Que ayuda a financiar a lo mejor esos primeros meses o incluso años de desarrollo, pero luego los royalties son los que ayudan al creador, a la comunidad, a pagar los gastos, las nuevas funcionalidades, los nuevos, digamos, objetivos que se ponga
el creador o la comunidad en conjunto, ¿no? Y aquí podéis ver exactamente cómo quedan reflejados los royalties en los Cryptocrats, ¿vale? Un 5% va para la cuenta principal de CryptoProfe, por ser el equipo promotor. Un 1% va a una cuenta mía, porque al final, como yo les he ayudado a gestionar esta estrategia, pues llegamos a ese acuerdo. Aquí no se ve, pero más abajo hay un 1% también, que lo podéis ver cuando en las colecciones de NFTs, que va a una cuenta social. Nosotros el 1% de todos los royalties lo estamos destinando a una cuenta que va a proyectos sociales. Como algunos ya sabéis que sois holders de Cryptocrats, ya destinamos 3.000 y pico dólares a ayuda humanitaria por el conflicto de Ucrania, ¿vale? Todo era la parte de ayuda más humanitaria. Y seguiremos a medida que vaya entrando dinero royalties apoyando proyectos sociales que la propia comunidad de Cryptocrats decida. ¿Cómo crear un token? O sea, un NFT, ¿vale? Voy a intentar hacerlo muy, muy sencillo, ¿vale? Para crear un NFT, como ya hemos visto, primero hay que crear un token. A ese token se define el nombre del token, como en Bitcoin sería Bitcoin. También se suele definir la abreviatura o el símbolo, que en Bitcoin sería BTC, el nombre del creador, la descripción, esto ya lo hemos visto. Y después sobre ese token se van acuñando los NFTs, ¿vale? Es decir, aquí digamos que crearíamos una colección con un token primero y si tiene 100 NFTs, pues le acuñaríamos 100 NFTs a ese token. ¿Dónde se almacenan? Claro, mucha gente dice, ¿y las imágenes dónde se almacenan cuando yo creo un NFT? ¿No? ¿Esto quién está pagando, ¿no? el servicio de alojamiento de las imágenes o los archivos, los vídeos, etcétera? Pues bueno, aquí hay un concepto que es un protocolo que es un servicio que se llama IPFS, que corresponde a Interplanetary File Storage, que básicamente es donde se está almacenando de manera gratuita prácticamente todos los datos de NFTs de todas las redes hoy en día a nivel blockchain. Entonces, básicamente es un protocolo que luego se asienta en otras redes como Filecoin, que es una red para todo el tema de almacenamiento de archivos. Y vosotros no tenéis que saber mucho más de esto, es decir, de hecho nosotros sabemos 3 conceptos básicos, pero al final lo importante es saber que esto es una plataforma que se utiliza para subir todos los... Es una red descentralizada y ahí es donde quedan almacenados todas las imágenes de los NFTs. Hay versiones gratuitas como NFT Storage, que es la que suele usar casi todo el mundo, y nuevas versiones como Pinata, que es una versión de pago, pero que también ayuda a que la carga de los NFTs y sobre todo la subida cuando creáis una colección, pues en lugar de tardar 12-24 horas en subirse las imágenes de los NFTs, pues tarde minutos o horas, ¿no? Entonces, bueno, que esto es un poco a modo más de referencia que lo sepáis. Y ahora, pues bueno, ahora que esto era una introducción más técnica, ¿no? de saber qué son los NFTs, mucha gente pregunta, ¿no? Muchas veces, oye, esto de los NFTs es una estafa, no es una estafa, ¿qué usos reales, qué ejemplos prácticos tenéis de usos de NFTs, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo 7 ejemplos, pero hay más, ¿vale? Hay más ejemplos. Yo he cogido 7 que para mí son bastante representativos. El primero tiene que ver con todo el mundo blockchain, con todo el mundo Web3, la descentralización. Es decir, al final los NFTs, de nuevo, vuelven a ayudarnos a recuperar el control sobre nuestro contenido y sobre nuestras obras, ¿no? Una cosa, Eric, si hay alguien que quiera preguntar o si hay alguna pregunta que esté por el chat, tú me paras, ¿vale? Y me vais comentando, ¿vale? Para que no sea tampoco un monólogo, me vas cortando, Eric. No te preocupes que te iré, te iré cortando un poquito. Perfecto. Entonces, bueno, la Eso, primera parte, sí, importante, sí. diciendo esto, si alguien tiene alguna duda de lo que van comentando, ya van haciendo algunas preguntas por el chat. He visto también a Adrián que contestar algunas dudas, preguntar por allí y iremos respondiendo. Lo que no quede del todo claro, lo respondemos de voz, será más fácil, ¿vale, familia? Qué grande, perfecto. Oye, Adrián, gracias, tío, que siempre está echándonos un cable por ahí por el chat y en el Discord. De nuevo, también hay un canal de dudas dentro del Discord. Os digo, ya no sé si lo ha comentado Eric, pero hay una parte de clases y cursos en el Discord de NFTs de CryptoProfe y ahí podéis, cualquier duda que se os quede hoy del curso, las podéis comentar y lo resolvemos estos días entre todos, ¿vale? Nada, pues la primera parte tiene que ver con recuperar el control sobre nuestro contenido y nuestras obras. Así a modo de resumen, la web 1, las primeras versiones de la web en el año 2000, 1998, 99, eran webs, digamos, de solo una dirección, ¿no? Es decir, yo como creador subía un contenido a una web y punto, eso era estático, tú entrabas, lo leías, te ibas y no había ningún tipo de interacción. De alguna manera, al principio, estas primeras webs eran un modelo de Internet que es el que vamos a la otra vez, que eran que al final el creador tenía el control sobre ese contenido, ¿no? Pero ¿qué pasa con Web 2? El Web 2 empieza la interacción, es decir, tú entras en una web y puedes subir una foto y de repente yo, si tú has subido una foto, puedo comentarla, puedo compartirla, es decir, empieza a haber ya mucha más interacción.
¿Qué es lo que pasa? Que para generar todos estos servicios empiezan a entrar una serie de empresas que a día de hoy, pues como ya sabéis, prácticamente 3 o 4 grandes empresas gestionan los datos del 95% de la población mundial, ¿no? Estamos hablando de que al final todos nuestros datos, todas nuestras fotos, todos nuestros vídeos, todo el contenido que nosotros solemos crear suele ser, no es nuestro, es decir, es de otros. Y al final, cuando el contenido no es tuyo, tú no pones las reglas y las ponen otros por ti. Entonces, de alguna manera, Web3 lo que está haciendo es esto, es decir, tú cuando creas un NFT, por ejemplo, como una canción, tú eres el creador y tú eres el propietario de esa canción. Y puedes definir los royalties que quieres que tenga, puedes definir el precio que quieres que tenga y además, sobre todo, que tú te quedas el 100% de la venta, ¿no? Entonces, de alguna manera, los artistas, las empresas, todo el mundo ahora va a volver a ir poco a poco recuperando el control sobre su contenido y de esta manera van a poder también remunerarse de una manera mucho más justa que antes, ¿no? Sin intermediarios. Yo no es que esté en contra de Facebook, ni Instagram ni tal, pero estoy en contra de los monopolios y al final creo que bueno, vamos hacia un mundo, afortunadamente, con todo el tema de la descentralización, que va a ayudar a esto, ¿no? A que haya cada vez menos monopolios. Aquí, pues bueno, os pongo ejemplos en este sentido, ¿no? Cada vez la industria musical con los NFTs está explotando, es decir, empiezan a haber cantidad de plataformas, las gráficas de crecimiento de NFTs como canciones son exponenciales y al final es muy sencillo, ¿no? Todos los artistas que antes tenían que pasar por caja en las 2 o 3 plataformas de música que hay, pues ahora directamente tienen una forma de convertirse ellos mismos en la plataforma, es decir, oye, yo te vendo la canción y tú cada vez que la reproduces, cada vez que la compras y la vendes yo percibo royalties, pero es que encima también hay plataformas que cada vez que alguien quiere escuchar una canción tienen que pagar tokens y eso también le llega al artista, ¿no? Pero suelen ser, de alguna manera, están mucho más empoderados los músicos. Un segundo ejemplo de cómo pueden ayudar los NFTs, que esto es el que más me gusta a mí, es que los NFTs también están democratizando el acceso a la financiación. Es decir, tú antes nacías en una zona o en un país o en unas circunstancias que no te permitían tener un acceso a dinero y claro, o tenías un amiguete o tenías a tu cuñado o tenías gente conocida que te podía ayudar financiando al principio o eres muy bueno y consigues levantar dinero de fondos de inversión, lo consigues con inversores privados, que al final esto, aunque seas muy bueno y tengas contactos, siempre es un proceso lento y no es sencillo, ¿no? Y ahora de repente llegan los NFTs que al final no dejan de ser parte de la infraestructura digital de tu marca, es decir, son un cachito de tu marca de alguna manera, o de tu empresa, o de tu negocio, y tú creas una colección NFT con mucho valor y se la ofreces a tu comunidad cuando empiezas. Y no hace falta que la comunidad sea enorme. Ahora os contaré así brevemente, pero bueno, yo lancé mi primera comunidad, mi primera colección el año pasado y con una comunidad muy pequeñita, de apenas unas 400 personas en ese momento, se consiguió facturar a cerca de 40.000 euros al cambio de la moneda, ¿no? Entonces, no digo esto para sacar pecho ni mucho menos, al final, bueno, esto fue un aprendizaje, pero lo más importante es que luego volvimos a hacerlo con Cryptocrats y también con una pequeñita comunidad, ahora ya somos el doble, hemos ido creciendo. O sea, CryptoProfit tiene una comunidad muy grande, pero la colección de Cryptocrats se financió prácticamente con el Discord y éramos 500 personas de nuevo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Que al final los NFTs van a hacer que cualquier persona, y de nuevo, no estoy hablando solamente de proyectos NFT que conocemos, ¿no? Los típicos dibujitos de un mono, un dibujo pixelado, etcétera. Por eso he puesto una foto aquí de una mujer que está haciendo cerámica, porque esto se va a aplicar a todo tipo de negocios y todo tipo de sectores e industrias. Es decir, una persona que, por ejemplo, pongamos el caso de esta persona, ¿no? que es una chica que quiere lanzar una tienda online de, por ejemplo, macetas de cerámica, pues ostras, necesita financiación para pagar los primeros meses de publicidad online, necesita financiación para comprarse un horno, necesita financiación para pagar pues, todo lo que ya sabéis que requiere, ¿no? Empezar un nuevo proyecto. Pues ahora ya puede decidir crear primero una comunidad, empieza a ir compartiendo cosas que va haciendo ya en su taller, va compartiendo creaciones que va haciendo, va consiguiendo gente y va ayudándoles, ¿no? con consejos sobre cerámica, con consejos sobre cómo utilizar este esmalte, etcétera, y empieza a crear una serie de piezas que le gustan a su comunidad. Lo que puede hacer es, oye, mirad, quiero lanzar una colección NFT para financiar la compra de un horno, la compra de todos estos gastos, y lo que voy a hacer es que os voy a dar, cuando compréis estos NFTs, una serie de beneficios, de utilidades, ¿no? Por eso hablamos de alta utilidad, alto valor. Que claro, estos beneficios van a ser siempre distintos para cada marca. En este caso, el otro día estuvimos en una clase y estuvimos haciendo ejemplos, hay gente que dijo cosas muy, muy curiosas, que como qué utilidades, ¿no? podría tener este NFT. Pues por ejemplo,
podría ser que por comprar ese NFT, nada más haga la primera horneada de piezas de cerámica a todos los 300 o 400, 500 personas que hayan comprado el NFT, les va a hacer una colección especial con su nombre dedicada y digamos, una colección, pues eso, personalizada, ¿no? Con cariño, ¿no? Además, a todos estos les va a dar durante 2 años un acceso a su tienda online con un 20% de descuento. Además, les va a permitir que si estas personas también hacen cerámica y quieren hacer hornear sus piezas y no tienen horno, que puedan una vez al mes ir a su horno y utilizarlo. Va a ofrecer también talleres gratuitos presenciales una vez al mes a las personas que lo compraron, ¿no? Es decir, esto al final, cada sector, cada negocio va a ser un mundo, pero lo que está claro es que ahora cantidad de personas que antes no tienen acceso a la financiación van a poder hacerlo a través de proyectos NFT. Quitando toda la parte especulativa que hay ahora, quitando todo el boom ahora de compra barato, vende caro, nos estamos centrando aquí en este caso en utilidad real. Luego, el que más conocemos, ¿no? Volvemos ahora al caso que más conocemos, es que simplemente o pueden ser los NFTs para crear comunidades, ¿no? Como profile pictures, que al final son identidades digitales y los NFTs te dan acceso a comunidades específicas, tanto a nivel digital como a nivel físico, porque, pues bueno, al final hay eventos exclusivos, hay fiestas, hay talleres, hay chats también, es decir, al final, pues bueno, cuando compras también un NFT, estás comprando ser parte de una comunidad que después esa comunidad, más allá del dibujito, te puede dar mucho valor, porque puedes hacer contactos, porque puedes conocer personas que están alineadas contigo, porque bueno, pues al final es una parte interesante de pertenecer a una comunidad, ¿no? Y al final pues, tiene un elemento también pues un poco más guay, ¿no? De pertenecer a un club. Luego tiene la parte, ¿no? de salvaguardar, ¿no? De ser una especie de certificado de propiedad de activos más valiosos, ¿no? O incluso menos, ¿no? No tiene por qué ser solamente de activos de lujo, ¿no? Pero, por ejemplo, marcas como Prada, ¿no? Y algunas marcas de relojes de lujo, pues están sacando NFTs como certificados digitales de propiedad. Es decir, yo te vendo el reloj y para que tú sepas que ese reloj es oficial y que tú tienes la propiedad, te doy un NFT que es el certificado único de que tú tienes ese reloj. Entonces, cuando tú lo vendas, tendrás que vender el reloj y tendrás que vender, el comprador debería exigirte ese certificado, ¿no? Y claro, no hay certificado más seguro que un NFT, por lo que ya sabemos, al final queda registrado en la blockchain, que es un libro como de contabilidad abierto, para el que no conozca tanto blockchain, pero bueno, es un libro de contabilidad abierto que es seguro y que queda a vista, a ojos de todo el mundo, ¿no? Entonces, los NFTs aquí sirven también como una especie como de certificado de propiedad. O incluso no tiene por qué ser certificado de propiedad de activos físicos, también pueden ser activos digitales. De hecho, Nike hace poco lanzó su colección de sneakers NFTs que se llama CryptoKicks y son, digamos, zapatillas Nike para nuestros avatares del metaverso. Entonces, bueno, esto a mí me mola mucho todo el tema del metaverso. Ahora va rápido, está evolucionando, pero que sepáis que esto ya está pasando. Y aquí pues podéis ver un poco una de las zapatillas de las 20.000 que sacaron, de los 20.000 NFTs que sacó Nike en esta colección, obviamente todo vendido. Algunos modelos se vendieron por 45 Ethereum, unos $130.000, para que veáis un poco, pues eso, también al final la zapatilla está chula, pero claro, $130.000 para quien pueda, también te digo. Pero bueno, es otro ejemplo más. Luego aquí hay casos más raros, ¿no? O más complejos como esto, pero van a empezar a salir cantidad de casos así, que al final hay plataformas, por ejemplo, como iMedis, que te permiten crear un NFT con todo tu historial médico e información. Esto, por un lado, te permite también controlar tú, tener control sobre tu historial médico, que muchas veces pues acabamos por no saber ni dónde está, ni realmente quién tiene control, quién tiene acceso a estos datos nuestros. Y además de tenerlo, podemos ofrecerlo a hospitales y laboratorios para que puedan mejorar sus terapias y vacunas, pero cobrando, porque cada vez que un laboratorio o un hospital quiera utilizar tu información, vas a tener que pasarle tú o a la plataforma donde lo estés haciendo, en este caso iMedis, tu NFT, y por verlo van a pagarte, vas a cobrar. Entonces, bueno, es una manera también de monetizar, pues oye, un elemento de tu vida como puede ser tu historial médico. Porque ya lo están haciendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta y obviamente no cobramos por ello. Luego hay una parte aquí muy interesante que es la propiedad intelectual y patentes. ¿Vale? Todo lo que sean registros en notario, ¿no? Es decir, hace falta realmente no ir a un notario y elevar a público un acuerdo si hoy tenemos la mayor, digamos, el mayor validador de acuerdos públicos que son las redes blockchain. Pues hombre, de momento es necesario, pero con el paso de los años yo creo que cada vez lo será menos.
De hecho, os cuento un poco la historia mía, pero al final esto es uno de los NFTs de mi colección que me dijeron que si querías poner una galería de arte virtual, ya veis vosotros, o sea, yo no soy un gran artista ni mucho menos, ni pretendo serlo, simplemente me lo pasaba bien, ¿no? Haciendo estos dibujitos. Y es cierto que dije, ostras, vale, me voy a poner a exponerlo y tal, pero ostras, si al final esto funciona y mañana gusta y tal, a mí me gustaría saber cómo registro los derechos de autor de mis obras, ¿no? De mis creaciones. Entonces fui a hablar con un... Esto, de nuevo, no es consejo ni asesoramiento legal, esto tendríais que obviamente siempre consultarlo con vuestro asesor, pero os cuento un poco mi historia. Al final fui a un asesor aquí en Alicante, en España, que conozco, y me dijeron, oye, mira, nosotros vamos a hablarlo con la Oficina Europea de Derechos de Autor y te decimos algo. Y básicamente lo que me dijeron fue que la Oficina de Derechos de Autor lo que está haciendo para, digamos, cuando tú creas una obra llega una persona, imagínate, un año más tarde y hace la misma obra o la copia, si tú tienes derechos de autor, los tienes porque tú un año antes registraste que, hola, yo, Manuel Cabrera, he hecho esta obra a fecha tal. Entonces, claro, ahora mismo lo que están haciendo estas oficinas europeas o están probando, están haciendo pruebas, es a directamente subirlo a la blockchain. Con lo cual yo le dije, oye, pero si yo estoy haciendo un NFT de mi obra, son un NFTs, entonces no era necesario, era redundante. Entonces directamente me dijeron, no, si tú ya lo has subido como NFT, ya no hay mayor prueba que eso porque está en la blockchain y está claramente demostrado que tú, obviamente, siempre tendrás que tener bien a resguardo la cartera desde la que creaste ese NFT, ¿no? Para que se sepa que lo has hecho tú. Y luego, pues otro ejemplo más muy básico, pues por ejemplo es toda la parte de ticketing, ¿no? Todos los NFTs que van a empezar a usarse, o sea, todas las entradas de conciertos, cines, partidos, cualquier tipo de evento, pues tendrá todo el sentido, ¿no? Que al final lo puedan hacer como un NFT, porque al final también es una mayor flexibilidad para el comprador, es decir, si al final por lo que sea no puedes ir, pues tienes una facilidad para venderlo, incluso podrían darte unos royalties, que no estaría mal, y para la empresa que lo organiza, pues todavía mejor porque, ostras, al final para ellos también es una manera de que no hayan entradas duplicadas, porque los NFTs no se pueden duplicar, y encima también cada vez que haya una compra-venta de entradas en el mercado secundario, si ellos tienen royalties asignados, también ganan dinero, con lo cual ganan todos, ¿no? Entonces, estos son 7 ejemplos, pero de nuevo os digo que los NFTs van a tocar muchas industrias que todavía no sabemos ni cómo. Entonces, para que mucha gente que dice, ¿no?, que los NFTs no tienen utilidad o que no sirven para nada más que para hacer especulación, pues no estoy de acuerdo. O sea, los NFTs van a cambiar muchas industrias y van a abrir cantidad de nuevas líneas de negocio en muchos sectores. Y bueno, aquí pongo el +1 porque es el que nos gusta, el que ha empezado todo esto, ¿no? Que es el especulativo, ¿no? Es decir, al final los NFTs, no nos vamos a engañar, también son una oportunidad de hacer dinero rápido, pero con mucho riesgo y no fácil. Es decir, no es tan sencillo de, venga, compro y vendo un NFT, no. Esto es como cualquier proyecto de capital riesgo, de alto riesgo, perdón, que al final tienes que pasar un tiempo de análisis, tienes una serie de riesgos, etcétera. Esto lo he subido porque esto ha pasado hace unas horas. Esto es bastante reciente, no sé si lo habéis visto en Twitter, pero hace nada Elon Musk, es que para que veáis, ¿no? Esta es la parte más especulativa, ¿no? Hace nada Elon Musk se pone una foto de perfil comentando dos cosas de los Bored Ape y sube la foto y de repente el precio, el floor price, es decir, el precio mínimo de venta al que están estos NFTs, sube 12 Ethereum, ¿vale? $33.000. Es decir, si tú tenías un NFT aquí, él tutea eso, tu NFT vale $33.000 más de un minuto a otro. Entonces, claro, esto es un mercado muy volátil, muy especulativo, ¿no? Que es también lo que ha traído la fama al mundo NFT, pero que también ha traído la mala fama por todos los casos de estafas y pull racks que han habido. Entonces, Pues bueno, aquí... para, Sí, perdón, Eric. con esto, Manu, Sí, para un momento que hay alguna preguntilla por ahí, no cogeré todas, pero bueno, antes Adrián decía, ¿no? Ya a más pequeña escala, diciendo justo esto, que justo se ha vendido ahora un NFT de los Cryptocrats por 27.000 H-bares y ha subido el floor price a 32.000, no sé si a raíz de la masterclass esta, pero bueno, que lo comentaba por aquí. Pero entonces preguntaba a César, está qué guay. dice esto de los... Sí, sí, sí. O sea, buena noticia para los holders de Cryptocrats. Y decía César, esto de los NFTs para conciertos, deportes, acceso a eventos, ¿no podría crear una sobresaturación del mercado? No sé si quieres comentar un poco ahí también tema de, bueno, que depende de cada red y todo. O hacer, no sé si tú luego tienes preparado, a hablar de eso. No, en principio no. Una sobresaturación del mercado. Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Es decir, el problema que está habiendo ahora con todo el negocio de la reventa de entradas es que crea una mala experiencia para todo el mundo. Crea una mala experiencia para el comprador y para el gestor de los eventos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que
yo subo una entrada, la pongo a la venta, pero realmente al final yo tengo el código QR o el tal y al final pues digo, mira, sí que voy a ir al evento y voy antes que tú y entonces paso la entrada y tú ya cuando llegas con tus amigos no puedes entrar. Eh, hay una saturación y encima ya hay una saturación y encima es una saturación mala. En cambio, si ese ticket fuera un NFT, yo no puedo decir, oye, te paso mi código QR. No, 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 te tengo que pasar mi NFT y hasta que tú no lo tengas en tu cartera no tienes la seguridad de que tienes la entrada en tu poder, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que lo que va a hacer es todo lo contrario, lo que va a hacer es ir reemplazando los sistemas de reventa de entradas que hay actualmente por sistemas mucho más, no sé, mucho más eficientes, mucho más honrados, mucho más transparentes, ¿no? Que al final es de lo que trata la blockchain, ¿no? Entonces, yo creo que va a mejorar el tema. Sí, total, además, para acabar de cerrar este tema, perdón, dice Adrián ahí también que con respecto al tema de los NFTs, que para que os hagáis una idea, y me parece una aportación increíble, que él trabajando en una consultoría le ha contactado pues, un equipo como es el Real Madrid para empezar a lanzar su propia colección de NFTs para el tema de pues, los carnets de socio, imagino, las entradas para los propios partidos del Real Madrid. Entonces, que sepáis que esto no es, o sea, sí que somos, yo creo que todavía estamos en una parte muy early stage, Sí, sí, pero totalmente. cada vez se están sumando empresas más grandes bueno, y equipos de fútbol, obviamente, que mueven masas también. Entonces, cuando llegue ese momento, seguramente haya un boom heavy de todo el sector de los NFTs, sin duda. No, no, totalmente. O sea, yo cuando empecé, lo admito, ¿no? La primera colección que lancé no tenía ni idea de qué eran los NFTs y es cierto le he metido horas, al final ya voy entendiendo un poco más de qué va esto, pero al final es que hay que entender que esto cambia completamente el concepto de propiedad privada y sobre todo en el entorno digital que teníamos, que antes no había propiedad privada o era mucho más complicado de demostrar y ahora pues bueno, cambia por completo. Entonces, bueno, pues son muchos cambios los que yo creo que van a venir. Aquí, pues bueno, tenemos un poco la parte, ¿no? De utilidad versus especulación. Lo pongo como si estuvieran enfrentados, pero muchas veces pueden ir de la mano y no es malo, pero sí que es cierto que hay una buena diferencia entre normalmente personas que van directamente a especular o personas que van a intentar dar utilidad. Entonces, bueno, al final la parte por la que empieza todos estos NFTs es el famoso NFT flipping, que básicamente es esto, ¿no? Es compro barato, vendo caro, y aquí lo que se valora no es la utilidad. Esto, por ejemplo, es una marca NFT de la red de Edera, que a mí me gusta mucho porque su arte es muy chulo y su community manager, la comunidad y todo me encanta, pero realmente no conozco muy bien la utilidad que dan, no sé si era una utilidad real, entiendo que daban algo, pero como no era algo muy importante y que a mí tampoco me aportaba mucho valor, pues al final si compro un NFT de estos son por los dibujos y al final la rareza, cuando hablo de la rareza es pues eso, los que ya lo sabéis, ¿no? Es decir, al final lo que normalmente suele ser en el arte generativo es que tienes una base, que en este caso es este fantasmita, y al final pues le ponen una serie de accesorios, ¿no? Y hay accesorios que son más raros y hay accesorios que son más comunes. Entonces, la diferencia de precio, en este caso, por ejemplo, 5.000 H-bares con este que son 1.750, teniendo las mismas utilidades, pues debe ser porque este gorrito de sandía a lo mejor es muy raro y a lo mejor en una colección de 8.000 fantasmas, pues la sandía solamente está en 100, ¿no? Entonces, aquí en la parte especulativa, normalmente la parte de rareza es con la que se suele también donde es la que suele marcar las diferencias de precio entre NFTs de una misma colección, ¿vale? Aquí pongo que no es sostenible y yo pienso que no, pienso que estamos en una burbuja, la parte especulativa, me refiero siempre, marcando muy claramente la diferencia. En la parte especulativa yo creo que, bueno, estos son datos, 50% de los NFTs ya tienen valor cero, 25% se venden a un valor menor al de compra y luego el 98-99, esto no es un dato, esto es algo que yo creo que pincharán la burbuja, es decir, quedarán 1 o 2% de proyectos NFTs que realmente sean proyectos muy potentes que sí quieren dinero, esta es la realidad. Por eso pongo que aún así existirá una oportunidad de negocio. Quien sepa identificar ese 1 o 2% de proyectos hará mucho dinero. Y luego quedarán un 5 o 10% de proyectos que, bueno, generarán algo de dinero, no será una fortuna, pero bueno, si al final a ti te gusta la comunidad, te gusta la marca, estás involucrado y quieres ayudar, pues te darán digamos, algo de beneficio, pero no será una locura. Pero hay que tener en cuenta que el otro 90%, y esto ya es bajo mi bajo mi punto de vista, y de nuevo no es financial advice, ¿vale? Aquí yo no soy asesor financiero, pero al final es cierto que hay cantidad de proyectos sobrevalorados. Esto es como la burbuja.com, donde empresas de Internet que decían que se conectaban a Internet estaban completamente sobrevaloradas y entraba el dinero
la gente ni preguntaba, ponían el dinero, y ahora está pasando algo parecido. Entonces, ojo porque es un mercado de mucho riesgo y encima también es una versión que es ilíquida, una inversión que es ilíquida, ¿vale? Entended este tipo de inversión porque normalmente si tú tienes un Bitcoin y el mercado está, o por lo que sea tú quieres vender, no tienes por qué vender todos tus Bitcoins, vendes una parte. En cambio, cuando tú tienes un NFT, no puedes vender la mitad del NFT. Entonces, eso también a nivel de inversión, no tener esa flexibilidad no suele ser bueno. Ahora bien, de nuevo, a quien le guste la parte especulativa, y yo lo he hecho, yo he comprado cantidad de NFTs, ahora ya no tanto, pero he comprado, y ahora con lo que hago es intentar, ahora veremos un poco consejos, por ejemplo, ¿no? Quien quiera hacerlo, ¿no? Pues oye, al final para hacer esta parte, yo digo que aquí hay tres cosas importantes, ¿no? Una parte de entrar pronto, es decir, al final la gente que ha hecho dinero es porque ha identificado, porque está metida en estas comunidades. Normalmente suele ser gente que está metida en la red de Solana, en la red de Ethereum, en la red de NIAR, la red de Hedera. Entonces son personas que conocen más o menos las comunidades. Cuando aparece un nuevo proyecto, enseguida se van a su Discord, conocen ya gente que conoce a gente, preguntan, y esto es lo más importante, tener de alguna manera contactos y conocimiento de qué está pasando, qué está iniciándose para entrar pronto, para entrar early, ¿no? Y aquí siempre pongo que la mejor manera, obviamente, es entrar en whitelist, ¿vale? Para el que no lo sepa, la whitelist es una especie de lista de espera que se lanza cuando vas a crear una colección NFT. Tú creas una whitelist y al final aquellos que quieren tener acceso prioritario a poder comprarlo cuando se lance la colección, pues tienen que entrar en esa whitelist. Hay veces que no hay que hacer nada más que apuntarse, hay veces que hay que hacer malabares, tocar la flauta y pegar un salto, una voltereta para atrás para entrar, ¿no? Entonces, esto es una parte importante, pero sí que es cierto que hay que intentar entrar early. Calidad versus cantidad, ¿vale? Ojo porque los NFTs enganchan. Entonces, hay mucha gente que empieza a comprar NFTs diciendo que están invirtiendo, que son inversores y empiezan a comprar todo lo que pillan porque se lo ha hecho su amigo. A ver, obviamente, pues hombre, si tenéis un amigo que esté informado y tal, pues es importante, ¿no? Pero es importante que intentéis buscar calidad, ¿vale? Más que entrar en cualquier proyecto. Otra cosa es que nos guste el arte, nos sobre el dinero y queramos comprar NFTs chulos, pero oye, podéis descargaros la foto también y ponerla de foto de perfil, ¿vale? Ahora bien, sí que os digo que es importante la calidad, pero también hay que diversificar. Os diría que si realmente queréis plantearos ganar dinero con la parte especulativa de NFTs, intentéis comprar al menos 8, 9, 10 proyectos de NFTs, porque incluso los proyectos de calidad hay riesgo, ¿no? Pero ya os digo, esto es una parte más de consejo, no es tanto un asesoramiento financiero. Y luego tener un plan, sobre todo para saber salir, ¿vale? Porque si no tenemos un plan y la codicia siempre al final tira mucho, ves a tu NFT que de repente ha hecho un por 5, un por 10, un por 12 y dices, joder, a ver si va a hacer un por 30 y voy a ser aquí el único tonto que ha salido con un por 12. Esto es el mayor problema de los NFTs y también de las criptos. A muchos nos habrá pasado ya alguna vez, esto creo que nos ha pasado a todos, pero por eso hay que tener un plan. Al final tú tienes que entrar en una colección NFT diciendo, yo voy a salir con un por 20 o con un por 15. Pues si yo lo compro a 10 y lo vendo a 2000, pues perfecto, ya he cumplido y ya me lo vendo, ¿vale? Aquí os presento a Nelia. Nelia es mi NFT, como veis, no hace falta que el NFT sea bonito, este es el NFT más feo que tengo, pero también es el NFT de más valor que tengo de todos los que compré. Es Nelia, es de una colección de Hashgraph Punks de la red de Hedera, y este proyecto, ¿por qué tiene valor o por qué está Nelia? Que la pobre no puede ser más fea, es que es muy feo este NFT, pero me encanta de lo feo que es. Tiene mucho valor porque, bueno, primero yo entré en la whitelist, lo compré, se agotaron en 15 segundos, se había cerrado toda la venta, es decir, ahí estábamos ahí dándole a refrescar mi novia y yo, y al final ella cogió uno, yo cogí otro, y al día siguiente hizo un por 100. Es decir, yo lo compré a $70, el día siguiente me hacían ofertas por 7000. No lo vendí, no porque no tenga una estrategia de salida, sino porque este proyecto yo ya lo sabía desde el primer momento que yo quería holdearlo a 4 o 5 años vista, porque el equipo que hay detrás es un equipo que está desarrollando, pero a lo bestia. Son desarrolladores, son informáticos americanos y además les gusta, ¿no? Y están haciendo muchísimas cosas para la comunidad, han hecho cantidad de subastas sociales, es decir, se nota que no están para ganar dinero, se nota que están para ayudar, para crear valor y que les gusta. Entonces, al final, cuando tú inviertes en un proyecto así, puedes imaginar perfectamente que estén trabajando dentro de 4 o 5 años y bueno, si todo va bien, el valor habrá subido. Si no, no, ¿no? Pero bueno, yo ya sabía que en ese proyecto no quería vender hasta dentro de unos años.
Y aquí la parte de utilidad, ¿vale? Que es la que me gusta, es la parte que creo que tenemos que centrarnos y además, queramos o no, va a ir el mercado hacia ahí, ¿no? Se trata de crear colecciones de un gran valor para los holders, de gran utilidad. Es decir, es una colección que cuando la gente la compre se debería comprar, ¿vale? Pensando en tenerla, en guardarla, no en vender. Cuando tú compras algo pensando en vender, ¿qué valor tiene eso? Es decir, cuando tú lanzas una colección NFT y la gente lo compra y no lo quiere vender, ahí sí que estás creando una colección de valor. Y lo que hace esto es que el floor price se dispara, ¿vale? Es decir, el valor se mantiene en el tiempo o sube. Que justo Eric nos comentaba, ¿no? Hace poco que se acaba de vender un CryptoCat por 27.000 HBARs. Pues pensad que nosotros empezamos, el precio de salida era 3.000 HBARs cuando los lanzamos. Entonces casi hemos hecho un por 10 ya. Y estamos al inicio, porque realmente el mercado de habla hispana de NFTs todavía va más lento, pero nuestro objetivo con CryptoCrats es eso, y con todas las colecciones o las colecciones que saque más adelante CryptoProfe, es seguir creando colecciones con una utilidad tremenda, ¿no? Y a nivel de utilidad, pues mira, esto es una lista, aquí no da tiempo a leerlo todo, pero para que veáis todas las utilidades que lanzamos a los holders de estos NFTs y todavía vamos a ir ofreciendo más y iremos sorprendiendo a los 100 criptocas que han comprado, ¿no? Pues por ejemplo tienes ahorro, ¿no? Tienes el canal VIP gratis de CryptoProfe, que pues eso eran 50 euros al mes. Bueno, tienes accesos, ¿no? Al canal privado de Discord de los criptosabios, donde ahí vamos hablando, donde también ahí se van tomando decisiones por votación. Si hay alguno aquí de los criptócratas, os saludo. Perdonadme que no siempre puedo llevar a cabo todas las cosas que pedís, pero es que vamos hasta arriba y preparando todas estas cosas, pero sí que le estamos dando caña, estamos haciendo cosas y ya, por ejemplo, una de las utilidades es la Ibiza Moon Party, que se va a hacer este verano, a finales de agosto, bueno, a principios de septiembre, en Ibiza. Se va a reservar una villa y, bueno, se va a hacer una fiesta, un tardeo, donde habrá música en directo, donde nos conoceremos todos, donde vamos a hacer también unas charlas cripto, unas charlas NFTs. Y la idea es pasarlo guay y bueno, disfrutar de un día en un sitio como Ibiza, ¿no? O un fin de semana. Luego también, por ejemplo, pues cogimos y todo, como CryptoProfit está metido en la parte de Gamium, en la parte de metaverso, pues se cogió una LAN dentro del metaverso y se ha dado a toda la comunidad de CryptoCrats, ¿no? Entonces, además de eso, pues 290.000 tokens de Gamium van para los holders y los holders son los que van a decidir qué hacer con ese dinero. Si vamos a coger y vamos a repartirlo entre todos, eso podría ser una idea. O vamos a coger y vamos a montar un concierto en el metaverso con un artista famoso o vamos a hacer charlas, lo que sea, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto que es un beneficio puramente económico, pero los holders, y esto cuando empiece CryptoProfe más adelante a sacar colecciones más grandes, pues el 10% de todas las ventas futuras de NFTs se va a repartir entre los holders. Directamente se les enviará dinero a sus carteras, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de qué es crear realmente un NFT con una utilidad y más cosas, ¿no? Los CryptoCrats siempre les estamos dando noticias en prioridad, siempre obviamente les estamos dando descuentos, aunque no estén en esta lista por ser parte del club. Entonces, bueno, es que realmente ellos sientan que tienen un NFT de un valor importante, es decir, ostras, que si yo lo quiero vender, lo voy a vender caro, porque si no, a mí esto me está dando cosas que me interesan, ¿vale? Eric, no sé si hay alguna pregunta de chat o algo, que estoy aquí yo embalado. Vale, me he apuntado alguna y bueno, te paro un poco y así cambiamos un poco el tono de voz. Vale, a ver, hay una pregunta muy interesante de Jesús, creo que era, que decía, ¿se pueden transferir NFTs entre billeteras sin tener que venderlos? Ya le contestaba un poquito a Adrián por el chat, pero estaría guay que lo contestaras de voz, porque es algo interesante el tema del fallback, perdón, Hmm. eh, y explicar un poquito cómo funciona ese tema. No lo he comentado, ¿vale? Entre distintas redes hay ciertas diferencias en relación al envío de NFTs entre carteras. Por ejemplo, en Solana estaba hablando hoy con bueno, un chico que es experto en NFTs, que es de la Web3 NFTs, y está por aquí, un saludo, que me decía que a él le llegaban al día 4 o 5 NFTs a su cartera, ¿no? De a lo mejor proyectos en los que está que le envían airdrops o directamente spam. Y al final, ostras, yo eso no lo sabía porque no he trabajado tanto en la red de Solana, aunque he hecho algo, pero por ejemplo en Hedera tú no puedes enviar un NFT de una cartera a otra si la cartera que lo va a recibir no lo ha asociado primero. Es decir, yo si quiero recibir un NFT en Hedera, me tienes que decir cuál es su token ID, su identificador, yo lo asocio en mi cartera y en ese momento tú me lo puedes enviar, ¿vale? Esto lo que hace es que evita todo el spam.
Ahora bien, ¿se pueden enviar NFTs entre carteras, por ejemplo, Nedera, etcétera, si tienen sin royalties, ¿no? O sea, perdón, sin pagar dinero? Sí. Es decir, hay dos tipos de royalties. Tienes el royalty normal, que se aplica cuando el NFT se envía con un precio de venta, si hay un valor en el NFT, entonces se aplica, si yo lo vendo por 100, yo qué sé, 100 Bitcoin, ¿no? 100 Ethereum, imaginemos que es una locura de NFT y hay un 10% de royalties, pues 10 Ethereum irían para la cuenta del creador. Ahora bien, si no lo quieres vender y no quieres asignarle ningún precio, ahí entra en juego el otro tipo de royalty que se llama el royalty fallback, ¿vale? ¿Para qué se hace esto? Eso se hace para que la gente no pueda enviar el NFT de una cuenta a otra sin tener que pagar los royalties, ¿no? Que de alguna manera es lo que sigue ayudando al creador. Entonces lo que se hace es que si tú quieres enviarlo y no quieres ponerle ningún precio, se aplica un fallback, que es un royalty o un fee que tiene que pagar el comprador. Entonces, esto lo que hace es que el comprador diga, joder, yo por qué tengo que pagar aquí el royalty. No, pásamelo normal, me dices un precio y lo hacemos de manera normal. Entonces, bueno, estos son un poco los dos royalties que hay ahora mismo en el mercado. Ahora, ¿Hay guay. alguna, Mira, pues, alguna preguntilla más, Eric, creo que te lo del hemos chat? contestado, Jesús. Luego hay una pregunta también de Dera Latam que dice, cuando listas tu NFT en un marketplace, por ejemplo, Zuse Market en la red de Dera, ese NFT se lista únicamente en ese marketplace, ¿no? O no puedes listarlo también en otros marketplaces. ¿Cómo funciona eso, Manu? Es decir, si se pueden listar en varios marketplaces a la vez, si únicamente se puede listar en un marketplace. En principio no. Vale, no sé qué pasará a futuro, pero en principio no, porque es que en principio no lo digo porque es que he trabajado en Marketplace donde es distinto, ¿vale? En el caso de Zeus Marketplace, no. ¿Por qué? Porque al final cuando tú listas el NFT, directamente deja de estar en tu cartera y va a su cartera, ¿no? Va a una cartera que tendrá Zeus Market y ellos, mientras tú lo tienes listado, lo tienen holdeado ellos ahí. Entonces, claro, no podrías llevártelo a otro Marketplace porque no lo tienes tú ya en tu cartera. Entonces, quizá en el futuro, pues sí que se pueda tener listado en distintos marketplaces. Esto es una cosa que podría pasar, sí. ¿Vale? Si quieres sigo, Eric, me vas parando si no. Vale, sí. Y Eh, luego comentamos más preguntas. perfecto, cualquier cosilla tú me vas parando. Nada, y luego, bueno, la parte un poco del patito cuá, ¿vale? Esto es una chorrada que se me ocurrió hace unas semanas, pero bueno, me parece interesante porque al final es una manera de recordar, ¿no? Cómo habría que hacer el análisis de cualquier proyecto, ¿no? Primero con la C es la comunidad, es decir, por orden de prioridad es lo más importante realmente de los proyectos NFT o una de las cosas que más hay que mirar, sobre todo al principio, y para eso hay que analizar antes que la comunidad el equipo. Porque el equipo, cuando lo analizas, vas a ver realmente si sabe cuidar a la comunidad, si quiere cuidar a la comunidad, vas a ver qué es lo que hace para cuidarla, vas a ver si está ahí, vas a ver si cuando hay un problema dan una respuesta, si da la cara, si no la da. Es decir, al final el equipo te da muchas pistas sobre la salud o sobre cómo va la comunidad. Si el equipo es buena gente y les gusta lo que hace y se divierten y hacen cosas chulas, pues es probable que la comunidad también se divierta y que también esté ahí respondiendo, ¿no? La frecuencia es importante, obviamente. Pues obviamente, pues, hombre, si el equipo está involucrado, habrá una frecuencia ahí de trabajo. Analizar redes y comunicación, si son claros en los mensajes, si la comunicación, hay que analizar realmente todo, ¿no? Si realmente saben comunicar, si hacen comunicados que no se entienden, cuando se nota cuando hay cariño, se nota cuando utilizan emojis, cuando lo explican bien, cuando meten un PDF explicativo. Eso realmente hay que analizarlo, porque al final eso siempre representa un poco al final lo que va a ser la marca o la colección NFT. Y aquí lo mismo, ¿no? Si se ve, hay proyectos que se ven porque eso se ve en los detalles. Es decir, cuando tú analizas un proyecto NFT, lo importante está en los detalles. Es decir, si esto en un rug pull, se ve porque al final están ahí haciendo las cosas mínimas que tienen que hacer todos los proyectos NFTs, sacar un roadmap, hacer un canal de Discord, tuitear 3 veces al día, retuitear, poner jiji jaja los comentarios y no están aportando valor y no están haciendo las cosas con cariño. Eso se nota que han llegado para vender, pegar un pelotazo y desaparecer, ¿no? Entonces no están yendo a largo plazo. Y al final lo que intentar que entender es esta parte es muy importante, ¿vale? Luego la parte de utilidad. La utilidad que es a mí la que más me gusta es el roadmap, ¿vale? O sea, ¿qué podría hacer con el NFT si no pudiera venderlo, ¿no? Es decir, al final imaginemos que no estuviera la opción de venderlo. Vale, mierda, tengo un NFT que no puedo vender, ¿qué puedo hacer con este NFT? Pues esa es la parte de utilidad, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que trabajar y es lo que hay que intentar analizar a las marcas, ¿no? Primero,
si yo cuando tenga el NFT voy a querer venderlo. Si es que sí, es que la utilidad no es tan buena. Si es que no, es que la utilidad es guay. Y luego también hay que analizar si está claro cómo van a llevar todo eso que prometen a cabo. ¿Por qué? Porque ves cantidad de proyectos que es lo de siempre, es el ABC. Vamos a hacer staking farming, vamos a hacer un token y vamos a hacer un metaverso. Mira, solamente para hacer una cosa de estas hay que tener un presupuesto, un equipo de desarrollo, una motivación, unas ganas tremendas, ¿no? Entonces, eso no se puede decir a la ligera. Y entonces hay que intentar ver realmente si las cosas, utilidades que dicen que van a hacer son cosas que creemos que pueden llevar a cabo o son realmente barbaridades, ¿no? Y luego la tercera parte y última, ¿no? Para valorar una inversión a nivel puramente de inversión. Si estáis simplemente porque compráis algo que os gusta, yo he comprado NFTs que siempre los he comprado porque me gustan, pues ahí pues directamente no, pero sería la parte del arte, ¿no? Entonces yo simplemente aquí digo que si os gusta que lo compréis, ¿no? Ya os digo que al final, si esto fuera un NFT de un patito, pues oye, si os gusta lo compráis, ¿no? Al final eso no influye tanto en la inversión y de hecho mucha gente dice, ¿no? Y sobre todo en el mercado americano, que normalmente los proyectos NFTs de más valor son los más feos. Y es que a veces pasa, ¿no? Es como uf, esta cosa tan fea como vale tanto, a veces es como gracioso. ¿Vale? Y luego, pues bueno, de cara a la creación de una colección NFT, bueno, pues aquí son puntos básicos, ¿no? Luego esto tiene mucha más historia, pero sí que hay unas primeras preguntas que es importante hacerse, ¿no? Lo primero es eso, ¿qué quiero hacer? ¿No? ¿Cuál es la misión? Realmente esto es lo básico, ¿no? Pero eso es lo que te hace empezar, pero lo que te hace seguir y realmente lo que hace que una marca llegue lejos es el por qué lo estás haciendo y esto y para quién lo haces, ¿no? Realmente, por qué lo haces y para quién lo haces es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, si es solo por dinero, que no digo que sea malo, es decir, yo también hago muchas cosas por dinero, porque al final es el dinero pues te da libertad y otra serie de cosas, no tiene por qué solamente ser algo material, pero si es solamente por dinero, pues es complicado también crear una comunidad, porque la comunidad lo va a ver. Entonces, si tienes un espíritu de ayuda, si te gusta lo que estás haciendo, si estás ayudando a otras personas, ya sea en el mundo NFT o en el sector en el que te encuentres, si realmente lo estás haciendo porque, oye, pues mira, nos gustaría... liderar esta nueva línea de NFTs en el sector yo qué sé, de la moda o en el sector de la cerámica, como hablábamos antes, o en el sector del fitness, ¿no? Y ahí aportar valor haciendo cosas nuevas, novedosas para ayudar a estas personas con nuevas propuestas de valor. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener claro cuanto antes, ¿vale? Porque si no lo tenemos claro, nuestra comunidad todavía menos, y si la comunidad no tiene claro por qué hacemos las cosas, la comunidad se va. Y eso, y para quién lo hago, ¿no? Saber realmente para quién lo estás haciendo. Para un poco esto tiene que ver más con marca, con identidad corporativa, con el arquetipo de marca, ¿no? Y con lo que llaman el buyers persona, ¿no? Es decir, para quién estás haciendo todo esto. Y luego, esto volvíamos avance, ¿no? ¿Cómo puedo ofrecer valor real a mi comunidad? Y aquí cada caso es un mundo. Os pongo otro ejemplo. Me hablaba un amigo de Murcia hace unos meses que tiene un centro o dos centros fitness, pero dos centros fitness en una comunidad aquí de España. Y me decía, oye, estoy pensando en lanzar una colección NFT para abrir un tercer local y ayudarme a financiarme, ¿no? Y estaba pensando en que la gente que compre este NFT pues, pueda tener acceso prioritario a escoger los horarios de entreno porque normalmente siempre, pues ya lo sabéis, hay las franjas de entreno que siempre coge todo el mundo y es complicado a las 7 de la tarde, 8 de la tarde aquí. Entonces, que puedan tener acceso prioritario, que puedan tener un descuento durante los próximos año y medio, 2 años en todas las clases, que puedan tener acceso a eventos o cenas especiales de los holders, que son como la gente del club fitness que lo han comprado, etcétera, ¿no? Entonces, cada negocio tiene que ofrecer ahí sus utilidades, ¿vale? Y luego, muy importante, y esto hay que saberlo también, es qué recursos reales y herramientas tengo para dar lo que prometo. Porque de nuevo, gestionar una colección NFT no es gestionar simplemente unos JPGs, mintearlos y subirlos. Es un mundo, o sea, es un proyecto de verdad, es como montar una empresa, es que tienes que gestionar una comunidad, es que tienes que gestionar, o sea, es decir, temas fiscales y legales, tienes que gestionar creación de arte, tienes que gestionar bases de datos, tienes que gestionar incidencias, soporte a imprevistos. Es decir, realmente cuando prometes que vas a hacer un metaverso, vas a hacer un lanzamiento de un token, vas a hacer farming, vas a hacer todo esto, estás contando con todas estas cosas previas. Por eso digo que hay que saber realmente con qué recursos y herramientas se cuentan para lanzar una colección NFT. Y nada, aquí esto simplemente es un dibujito de mis primeros, esto sí que os cuento la historia así rápidamente, eso es un poco más anecdótico.
Yo lancé Animals un poco como prueba, como para meterme en este mundo en septiembre, octubre del año pasado y al final pues de alguna manera empecé a crear unos dibujitos. Como veis mis dotes de diseño no son muy altos, pero bueno, sí que creé un concepto distinto que a la gente le gustó, que era que estaba todo muy pensado para utilizarlo como foto de perfil. Es decir, tú comprabas el NFT, era en formato cuadrado, pero cuando te lo ponías como foto de perfil se ocultaban los metadatos del NFT. Entonces, cuando la gente lo descargaba, podía ver la rareza que tenía, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo trabajaba con colores, ¿no? Los azules siempre eran 30 copias, los verdes eran 300 copias, con lo cual eran los más baratos, los rojos solamente habían 3 copias y los neón era una copia, con lo cual este era el más caro. Entonces, bueno, era una cosa que al final a la gente le gustó. Aquí ponía información de la serie, ponía información de la inicial del artista, porque hay veces que trabajaba yo y veces que me ayudaban artistas o otras personas. La fecha, que esto es muy importante para saber también, la fecha también a los NFTs les dan un grado de antigüedad que le da valor, ¿no? Entonces esto al final me gusta que esté en mi NFT. Y siempre la marca, ¿no? Es decir, al final no entiendo gente que lanza NFT sin poner la marca. Es decir, si al final es tu escaparate, ¿cómo no tienes la marca ahí puesta, ¿no? Entonces, bueno, al final hay una parte aquí también de creatividad que hay que trabajarla, ¿no? Y luego hice colecciones especiales, por ejemplo, en Halloween, etcétera, ¿no? Esta se subastó. Este fue el primer NFT que vendí. Se vendió por 9.000 H-bares, entonces para mí en ese momento fue como... Yo no me lo creía, o sea, realmente yo lancé esto y no sabía si iba a vender ni siquiera uno, ¿no? Y el primero que vendí fue el más caro, que me lo compró un inversor de Wall Street, que además luego me hice amigo de él, que está en la comunidad de Dera, es muy activo y la verdad es que es súper majo. Pero bueno, yo imaginad, ¿no? Flipaba, ¿no? De vender un gatito así. En ese momento, pues al cambio eran unos 3.000 dólares. Entonces, yo en mi vida me había pasado algo así, luego pues vendí muchos más, etcétera, pero como algo anecdótico, ¿no? Al final, en ese momento no tenía ni idea de qué estaba haciendo y ahora sí que al final llega un momento que te das cuenta que al final esto es la parte especulativa, pero que después va a haber mucho más, ¿no? Es decir, va a haber realmente aplicaciones reales. Y ya pues nada, aquí un poco para ir finalizando, no sé si tengo, creo que me quedan un par de diapositivas y ya si queréis hacemos algunas preguntas, comentamos cosas que Eric quería también tratar. Pero bueno, esto es un poco el paso a paso. Realmente si cogemos 6 puntos para empezar a trabajar en una marca es, primero, ¿no? La creación de la marca. Si ya existe, es decir, si tú tienes una marca y ya está creada, ¿no? Porque ya tienes un proyecto y quieres lanzar una colección NFT, no tiene por qué tener el branding de la marca, puede ser distinta, no pasa nada, pero sí que es importante que los valores de la marca, obviamente, que un poco el objetivo o visión que tiene la empresa se respete, ¿no? Que sea coherente, si no haces otra cosa completamente distinta, pues no tiene mucho sentido. Y aquí lo del arquetipo es clave, ¿no? Si habéis trabajado el tema de creación de marcas, los arquetipos Miraldo, ¿vale? Poned en internet, si no lo conocéis, arquetipos de marca y veréis que creo que habían unos 8 o 10 o 12, no lo recuerdo, pero básicamente son personalidades de marca, ¿no? Está como el soñador, el rebelde, el que es más atrevido, el que es la marca que representa seguridad. Entonces, las marcas buenas, y aplica también para los NFTs, son aquellas marcas que no son ambiguas, que claramente tú te la dicen y ya sabes identificar que este es rebelde o este es cuidador o este es ¿no? Entonces es muy importante que cuando creáis vuestra colección NFT trabajéis la marca, porque es lo que le va a dar coherencia y lo que va a hacer que se quede en la cabeza de la gente cuando lo recuerde. La creación de la comunidad, como hemos dicho antes, lo más importante es no hay atajos, es decir, esto son horas y es amor y es mucho tiempo de calidad y también es disfrutar, ¿eh? Es decir, esto si os supone un esfuerzo es que estéis haciendo algo mal, es decir, un esfuerzo siempre supone, ¿no? Pero que al final disfrutéis y al final estéis ahí aportando. Yo, por ejemplo, estoy haciendo esta clase, he tenido que currármela, no sé, es un follón con todo el equipo, preparar documentación, avisar a todo el mundo, es un trabajo, pero todo el equipo de CryptoProfe y yo, o sea, disfrutamos, estamos encantados. Entonces, cuando tú estás disfrutando de lo que haces, para mí no es un trabajo, para mí es yo esto lo haría sin que me pagasen, ¿no? Entonces, esto es clave, es una de las cosas más importantes de cualquier proyecto en NFT, ¿vale? Desarrollo del plan de utilidades, lo que habíamos visto antes, que penséis en los principales, ¿vale? Es decir, que tengáis en cuenta, vale, yo como marca, ¿qué 3 beneficios principales potentes puedo dar? ¿Qué me van a costar? Esto es muy importante porque hay muchas cosas que muchas veces pensamos que cuestan mucho, pero igual no cuestan tanto, es más un tema de tiempo, etcétera, ¿no? Y sobre todo también que delimitéis las utilidades principales en el tiempo, ¿vale? Es decir, que no sean utilidades para toda la vida porque, claro, acabaríais arruinados o supondría mucho tiempo, ¿no? Y luego los beneficios secundarios, ¿no? Que son beneficios que al final no nos van a llevar mucho tiempo. Además, cada vez hay más herramientas. También os cuento que estoy trabajando en un proyecto de desarrollo de herramientas NFT
que también estamos trabajando en herramientas pues, para dar a los creadores la posibilidad de ofrecer utilidades secundarias o a lo mejor no tan importantes, o sí, de una manera más automatizada, ¿no? Que no nos quiten tanto tiempo. Entonces, bueno, el plan de utilidades es muy importante y es una cosa que tenéis que trabajar bien. El desarrollo de estrategia, pues, ¿no? Desde qué cantidad de NFTs tengo que hacer. Esto es una pregunta que me hacen mucho. Pues depende, ¿no? Depende de la estrategia que quieras seguir. Hay proyectos que sacan un NFT al día y lo subastan. Pues bueno, esto es una estrategia, ¿no? Un NFT al día, ya sabes que todos los días se va a subastar. Hay proyectos que sacan una colección masiva una vez y ya está, ¿no? Dicen, vamos a sacar 8.000 NFTs y vamos a estar 6 meses haciendo campaña, preparando todo y hacemos un lanzamiento, un minteo general y lo petamos, ¿no? Y luego ya veremos si dentro de unos años sacamos otro. Por ejemplo, en CryptoProfe hemos apostado por primero sacar una colección de muchísima utilidad, muy reducida, y tiene, obviamente, tiene su estrategia, tiene su plan detrás, ¿no? Al final queremos aportar mucho valor y al final es una colección NFT que la idea es que suba mucho en valor en el mercado en el futuro. Y luego, pues bueno, también si queréis hacer arte generativo es estos muñequitos que os enseñan antes los fantasmas, que al final pues son una base y después ponerle muchos accesorios, ¿no? Si vais a ponerle royalties, hay gente que apuesta más por los royalties y ponen un precio de salida menor, porque al final lo que quieren después es ganar dinero con los royalties y no tanto con la venta principal. Y luego, pues la red, ¿no? La red no la hemos comentado en esta clase mucho, pero bueno, yo no la suelo comentar tanto porque creo que no es, a ver, sí que es importante ahora, pero cada vez lo va a ser menos. ¿Por qué? Por la interoperabilidad. Ya está habiendo cantidad de equipos de desarrollo, empresas que están trabajando el hecho de que tú tengas un NFT en Hedera, lo pases a Solana y de Solana lo pases a Ethereum sin problema, ¿no? Y luego, pues bueno, el que desarrolléis un buen plan de lanzamiento, es decir, vale, ya tengo todo esto claro, sé lo que quiero hacer, tengo la estrategia definida, etcétera. Cómo lo lanzas es casi igual de importante que todo lo demás. Es decir, el timing de nuevo, ¿no? Es decir, que tengas bien organizado tu plan de salida, que tengas bien trabajados e informados en los canales, en Discord, en Twitter, Telegram, tu estrategia de email marketing, súper importante. La gente siempre se olvida del email marketing y es de las más importantes. Y luego, pues bueno, la gestión de la demanda, ¿vale? Es decir, saber cuánta gente vais a tener interesada en comprar vuestro NFT. Esto se trabaja muy bien con las wildlists, ¿vale? Son esas listas de espera y se pueden utilizar con herramientas de formularios como Google Forms, que la gente rellene el formulario porque está interesada y a vosotros os llega. Esto se conecta muy fácilmente con Google Sheets y al final personas rellenan el formulario, os van apareciendo aquí en una hoja de Excel en Google, ¿no? Y esta gestión de la base de datos de vuestros clientes NFT, súper importante también. ¿Vale? Y nada, luego ya el lanzamiento y el seguimiento, es decir, en el momento en el que lanzáis, acabáis de empezar un proyecto, que hay mucha gente que lo entiende de otra manera, ¿no? En plan, yo lo lanzo, me voy y ya he hecho dinero, ¿no? Esto sería la típica estafa. Pero realmente si tú estás ahí para largo plazo, para crear algo chulo, para hacer un proyecto que va a tener sentido, tienes que estar pensando en cómo vas a ejecutar lo prometido y estar escuchando de manera activa a la comunidad, estar haciendo preguntas, obviamente hacer, ¿no? Dar todo lo que has prometido y luego incluso se pueden implementar DAOs, que nosotros, por ejemplo, en CryptoCats lo estamos viendo, que al final son, para el que no lo sepa, son sistemas de gobernanza autónomos o descentralizados, que lo que permiten es que las decisiones importantes e incluso no importantes, las decisiones del día a día del proyecto NFT, se vayan tomando entre la comunidad, los holders de la comunidad. Y nada, ya no os pego más chapa, vamos a ver si tenéis algunas preguntas o queréis comentar más cosas. Sí que os digo que lo más importante de nuevo es que disfrutéis. Es que de verdad es una cosa que es como muy típica, pero si no se disfruta cuando llegan los días malos, cuando llegan las semanas, meses, y esto ya os digo, no tiene que ver tanto con los NFTs, pero es cierto que como los NFTs es un mercado tan volátil, al final es importante que disfrutéis de toda esta parte, ¿no? Y nada, Eric, no sé si quieres comentar algunas cositas que teníamos pendientes. A todos, bueno, a todos de nuevo, o sea, daros las gracias también por escuchar un poco toda esta clase y que ahora vamos a hacer preguntas y cualquier duda también que tengáis lo vamos comentando por Discord. Sí, efectivamente, que no se acaba aquí todavía la clase. Vamos a hacer un poco ronda de preguntas, ¿vale? Para que, bueno, hemos ido contestando varias preguntas que han salido por el grupo, por el chat, pero bueno, si hay alguno que alguna pregunta que le queda ahí en el tintero o que no hayamos respondido de las anteriores, que no he podido ver todas, preguntarla ahora, porque así hacemos un poco de preguntas. Luego, Manu, va a explicar un poco más 4 cosillas que faltan y haremos el sorteo de lo que he comentado al principio
Vale, sí, lo digo ahora. He comentado al principio el tema del sorteo en Instagram, ¿vale? Para los que vayáis un poco más tarde, si vais al Instagram de CryptoProfe, ¿vale? Es CryptoProfe con Y/, veréis que ahí hemos colgado un post hace una horita y poco, ¿vale? Y es para el sorteo de, bueno, un regalo que haremos valorado en 500 euros. Entonces, únicamente para poder optar al sorteo, tenéis que dejar ahí en los comentarios, etiquetar a 2 personas, ¿vale? Vamos a dejar abiertos los comentarios durante unos 10-15 minutos más o menos, el turno de preguntas y explicar alguna cosita más. Y ahí luego cerraremos y haremos eso todo en directo. ¿Sí? Vale, entonces, Manu, te voy a lanzar alguna pregunta por aquí que me han comentado que parece interesante y así las podemos ir respondiendo, ¿vale? Vale. Claro, hay gente que pregunta, esto es un ejemplo, pero salen mil como este, ¿no? Dice, ¿qué ocurre si cojo el logo de una universidad y lo convierto en NFT? ¿Se puede? ¿Tienen derecho de autor aunque no lo tengan en NFT? Él hace el ejemplo con el tema de la universidad, pero esto sirve para cualquier cosa, ¿no? Imagínate, cogemos el logo de Nike, me invento, lo hacemos en NFT como un JPG y nos ponemos a venderlo en cualquier marketplace. A ver si puede Sí, responder un poco qué puede pasar con esto, si tiene alguna sí. repercusión a nivel legal. Sí, esto nos lo preguntan muchas personas, es verdad. Sí, sí que tiene. Es decir, de nuevo, no soy asesor legal, no me dedico a esto, pero oye, como lo he preguntado, pues os digo un poco lo que he escuchado. Que al final, cualquier marca, cualquier símbolo, cualquier esto que represente a una entidad, ya sea pública, ya sea privada, si tú no lo sabes, igual tiene derechos registrados y si no lo has visto y no has pedido permiso para utilizarlo y lo estás utilizando y encima estás haciendo dinero con ello, mañana perfectamente pueden decirte que, oye, ¿qué está pasando aquí? Y puedes tener problemas. Yo creo que sí. Otra cosa es que, por ejemplo, me decían, oye, pero si yo hago una foto a un sitio donde aparece un logo, una marca, hombre, eso ya no, porque tú estás haciendo una foto. Ahora bien, que la foto no sea solamente el logo, porque entonces ahí ya es otra historia. Entonces, esos temas son delicados. Es decir, yo siempre intento decir que, oye, que lo que haga sea 100% original y así te quitas de historias de tener que estar lidiando con esto, ¿no? Con problemas con cualquier empresa, cualquier autoridad. Genial, merci. No sé quién me haya preguntado, no sé si le hemos respondido. Si lo contesta por ahí, pues genial. Jaime me ha dicho que repita. Eric, no sé qué es lo que tengo que repetir. No sé si me ha quedado pillado en alguna de la explicación que comentaba antes. Pero bueno, voy a seguir respondiendo preguntas que hay por aquí. El de cómo participar en el sorteo, que veo que hay preguntas, personas que lo preguntan. En Instagram, en el último post que tenemos de CryptoProfe, veréis que hay una imagen que sale el 500 euros en grande en el medio. Ahí veréis, tenéis que etiquetar a 2 personas y ahora lo haremos en directo, el sorteo. Importante que el sorteo lo haremos en directo y las personas que ganen tienen que estar aquí en directo para poder optar al premio, ¿vale? Lo hacemos en nada, así que no os quitaré mucho más tiempo. ¿Vale? Vale, Y nada, ¿has visto yo alguna pregunta más tú, Dan, Manu? Dime, no, la verdad es que perdona. no. No estoy siguiendo las preguntas porque no me aparecen aquí. Vale, Didi, ¿qué ibas Nada, a decir? comentar también un poco, pues bueno, que al final un poco la idea también de hoy, que algunos ya nos lo habéis preguntado, que algunos también lo sabíais, pero era aprovechar también para comentaros que, bueno, estamos preparando un curso que va a ser durante el mes de mayo, es un curso intensivo sobre NFTs y lo que hemos visto hoy, que al final ha sido una hora y media, la idea es que entremos en detalle en todo, ¿no? Desde la parte de conceptos claros de NFTs, que entremos en la parte, pues, mira, voy a poner por aquí, la parte también de introducción real, ¿no? Es decir, vamos a intentar entender realmente todo esto que hemos visto hoy, pero en detalle donde vamos a ver las distintas redes, vamos a analizar qué redes son mejores, qué redes, qué marketplace, qué herramientas hay en cada red, las tipologías de proyectos bien definidas. Y nos vamos a meter pues eso, de lleno en la parte de desarrollo de estrategias NFTs. Vamos a hacer también ejercicios prácticos, es decir, vamos a coger y vamos a hacer una parte de, oye, que la clase, digamos, haga por equipos, ¿no? Por grupos, ¿no? Una parte de proyectos, o sea, es decir, la idea es hacer un curso práctico. Y bueno, aquí esto os enseño así algo así rápido, pero tenéis la información del curso en el Discord, ¿vale? Es un curso de 4 semanas, es decir, empezaría el 9 de mayo, que es lunes, y terminaría el miércoles 1 de junio. Y bueno, la idea un poco con este curso, porque muchos nos lo estabais pidiendo, al final está completamente basado en todas las dudas que hemos ido identificando de toda la comunidad en los últimos meses. Y la idea es que salgáis con una idea clara de todo esto que hemos visto hoy, pero también de manera práctica. Es decir, aquí al final lo que vamos a hacer es una clase de inversión y valoración de proyectos NFT, es decir, vamos a entrar de manera
al análisis más técnico, vamos a entrar a hacer una especie como de listado de todos los puntos que nosotros utilizamos para medir nuestra entrada en inversiones de proyectos NFTs. Os vamos a contar también ejemplos buenos y ejemplos malos. Luego va a haber también una parte de manos a la obra, es decir, a mí me gusta que las cosas sean prácticas, que es como se aprende. Entonces vamos a hacer también, cada uno va a hacer su propia colección NFT, va a crear, aunque sea pequeñita, una colección de 5 imágenes. Vamos a crear los NFTs, vamos a subirlos a IPFS, vamos a utilizar una herramienta también para utilizarlos, para mintearlos en Hedera, que es una de las redes que nosotros utilizamos más y que también creemos que tiene más potencial, pero de todas formas esto sirve para entender realmente cómo funcionan los NFTs y puede después utilizarse en otras redes, ¿no? Y obviamente pues vamos a hacer también una red de minteo masivo o arte generativo, es decir, vamos también a aprender cómo se crean estos muñequitos que después tienen distintas capas y distintos grados de rareza, que es lo que se llama, que se utiliza mucho la herramienta de Hashlips, que es una herramienta muy utilizada en este mundo NFT. Y luego, pues bueno, lo que hemos visto de estrategias de lanzamiento en canales, pero de manera práctica, es decir, vamos a crear en directo un canal de Discord, vamos a ir asignando los distintos, realmente se crea bien un canal de Discord, cómo se tiene que organizar, cómo se tiene que estructurar la información, cómo se tiene que dar la información. Lo mismo, tips de uso en Twitter, vamos a estar hablando también de cómo crear una DAO a nivel de nuestra comunidad, gestión de bases de datos, lo que os decía antes, súper importante. Y luego vamos a estar preparando toda una estrategia final y completa, de manera que la última clase, aquí no lo tengo, pero la última clase, la octava clase, lo que va a ser es una presentación de proyectos y va a haber 3 finalistas. Además, va a haber un certificado de compleción del curso NFT y va a haber premios también, van a haber sorpresitas. Entonces, bueno, comentaros que al final este curso es un curso que es el primero que lanzamos desde CryptoProfe. Hemos tardado en lanzarlo porque realmente queríamos tener más información, queríamos realmente saber exactamente cómo podíamos aportar valor, porque podíamos haberlo lanzado hace meses, pero realmente queríamos hacer algo que fuera práctico y que fuera de utilidad, de alta utilidad para vosotros. Y la idea era esta. Es un curso, sí que es cierto que es un curso reducido en esta primera edición, solamente son 100 plazas, y también sí que os digo que va a estar rebajado en precio, es decir, el precio original serán 500 euros, pero en esta primera edición para todo el mundo lo vamos a bajar a 397, ¿vale? Unos 100 euros rebajado. Los CryptoCrats ya tienen acceso previamente, como ya sabéis, los CryptoCrats siempre los cuidamos muchísimo y con un descuento adicional. Y nada, que deseamos que os apuntéis. En Discord ya tenéis el enlace, si no me equivoco, Eric, pero me parece que ya está el enlace disponible para todos los que... O no sé si lo vamos a compartir por aquí, Eric. Sí, lo compartiré por aquí por el chat para que lo podáis tener, ¿vale? Y ya luego lo compartimos también en Discord. Y nada, un poco la idea es esta, es decir, al final, si estáis pensando en meteros de alguna manera en el mundo NFT, si estáis pensando no a nivel profesional, pero sí que os gustaría entender en un mes, en 4 semanas, cómo funciona todo esto de manera real, de manera práctica, y al final, pues en poco tiempo estar bastante al día, porque al final, yo digo, no pueden haber expertos en este sector que es tan cambiante y tan rápido, pero sí que lo que podéis hacer es salir muy actualizados con estas clases, ¿no? Y luego lo más importante también es que al final, pues bueno, vamos a hacer una comunidad de la clase, igual que los 100 CryptoCrats, pues esto no va a haber, pero bueno, sí va a ser parecido porque va a haber un NFT de compleción del curso, va a haber un chat de la clase también privado del curso y al final, pues bueno, también será una pequeña familia entre amigos. La idea es que al final siempre acabamos hablando un montón, dudas. Oye, yo he visto este proyecto NFT, ¿cómo lo ves? Oye, yo tengo una duda sobre este tema de minteo y yo podré ayudaros algunas veces, pero si no siempre estoy yo, pues podrán ser otros alumnos de la clase, etcétera, ¿no? La idea es que también pues, nos podamos ir ayudando en esta clase. Entonces, ya os digo, yo creo que lo vamos a pasar bien, creo que es una buena oportunidad y de todas formas, si tenéis cualquier duda, nos escribís por aquí por Discord y ahora Eric pasará el enlace. Sí, efectivamente, he dejado allí el enlace. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir. Al final es lo que dice Manu, llevamos tiempo preguntando a alguno de vosotros, pues hicimos mentorías privadas para el tema de los NFTs, de cómo lanzar una colección. Había dudas de, lanzo esta colección, no consigo tener ventas. Al final tenéis que pensar cuál es vuestro objetivo o cuál es vuestro cliente objetivo también, si realmente estáis llegando a ese cliente objetivo. Todo eso lo trabajaremos en esta formación. ¿Vale? Y lo dicho, es un curso intensivo de un mes donde saldremos, aparte, saber encontrar esas colecciones que pueden tener pues, bueno, grandes rendimientos o por lo menos entender que tienen muchas utilidades detrás o hay unas comunidades fuertes detrás soportando ese proyecto, pues obviamente también el hecho de poder aprender a lanzar un proyecto y todo lo que hay detrás de ese mundo de los NFTs, mucho más visto desde, aparte desde el punto especulativo, también desde el punto técnico, ¿vale? Para que podáis echarle un vistazo.
Entonces, he dejado por allí, lo vuelvo a poner porque se me va subiendo para arriba. Hay algunas preguntas, Adrián Fernández me pregunta por allí, ahora, si no al final hacemos, pero si no en todo caso, las preguntas que no hayan quedado o sea, respondidas durante este directo, os animo a que paséis por el Discord de NFTs de Quitoprofe, ¿vale? Que allí están bastante activos tanto Manu como otras personas que tenemos también trabajando. Bueno, de hecho, Adri también está súper activo y nos ayuda muchísimo a responder todas las dudas. Entonces, os animo a que paséis por allí, preguntéis. La idea es crear esa comunidad de personas que entremos en el mundo de los NFTs, que entendamos cómo funcionan y que nos podamos ayudar entre todas. Ahora paso el Discord por aquí, Dani. Y lo dicho, espero que os haya gustado esta clase.